Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Económica. Son las 8 de la mañana con un minuto. Comenzamos esta nueva semana, día lunes, revisando en 30 minutos lo más importante del día en materia económica, en el mundo de los negocios también, con datos bien importantes que vamos a comenzar a revisar a partir de ahora. Nuestros titulares a continuación para ver cuáles son los temas que marca la pauta para esta jornada. Vamos a comenzar, por supuesto, actualizando la información sobre la paralización de los camioneros. El gobierno logró llegar a acuerdo con algunos gremios durante este domingo. Hay avances importantes en esas conversaciones y ha logrado desmovilizar a algunas de las organizaciones que estaban participando de esta paralización. Sin embargo, el conflicto permanece todavía porque hay dos gremios en particular, uno representante del norte, Fuerza Norte, y otros de agrupaciones de camioneros del sur que no han suscrito este acuerdo. De todas maneras, hay alcances importantes sobre esta iniciativa, sobre todo desde el punto fiscal. Vamos a escuchar a los protagonistas del día y en la entrevista de hoy, además, vamos a analizar cuál es la demanda que están levantando los camioneros, sobre todo desde el punto de vista económico, en un momento para el gobierno desafiante desde el punto de vista fiscal. ¿Qué implicancias tiene esto? Es lo que vamos a estar conversando en Agenda Económica el día de hoy. También vamos a analizar lo que está ocurriendo con el mercado laboral. Estas fechas, las de fines de año, son bien importantes, sobre todo en el sector del comercio. Hay mucho empleo part-time también asociado a las celebraciones de Navidad, fundamentalmente, que movilizan algo más el mercado laboral, uno que viene desacelerándose con la creación de empleo desde hace un buen tiempo, en la medida en que la economía también ha ido perdiendo más fuerza. Bueno, mañana, además, se conocen los datos de desempleo en el mercado laboral chileno para el trimestre que va desde agosto hasta octubre. Va a ser bien relevante este dato que conoceremos el día de mañana porque va a mostrarnos una fotografía de cómo está comportándose el mercado laboral y si es que esa desaceleración de la que hablábamos va tomando más fuerza o de alguna manera se va estabilizando. Los detalles los vamos a estar revisando en unos minutos acá en Agenda Económica. Por otro lado, también vamos a revisar antecedentes que publica hoy día el diario Mercurio que dan cuenta también, en otra mirada, de lo que está ocurriendo con la economía a nivel local. Fíjense que la creación de empresas se ha ido desacelerando también de la mano de unas perspectivas que quizás están por debajo de lo que quisiéramos, sobre todo pensando hacia el 2023. Cayeron un 17% en comparación interanual y estamos llegando a niveles similares a los que se veían en la época de pandemia, en el contexto del COVID-19, por supuesto, con un momento económico que era mucho más complejo. Bueno, ese es el punto de comparación sobre lo que está ocurriendo ahora. Hay una señal de alerta más también sobre lo que va a ocurrir en los próximos meses en la economía nacional. Ya vamos a contarles más sobre estos datos que publica hoy el Mercurio. Y por otra parte, también vamos a poner mucha atención a lo que está ocurriendo en China. Resulta que se han desarrollado protestas que son muy inusuales, pero que van tomando cada vez más fuerza también en un contexto en que se están aplicando medidas para llegar al COVID-0, que son sumamente estrictas y que han generado malestar en la ciudadanía de manera bien relevante. No es habitual ver protestas en las calles de China, no en la magnitud también que se han visto en las últimas horas. Durante este fin de semana vimos escenas que son bien particulares, muchos protestantes en las calles con carteles y hojas en blanco, acusando censura también de parte del gobierno chino en un momento muy complejo desde el punto de vista del manejo de la pandemia, cuando se han llegado además a niveles récord de contagios en ese país donde comenzó precisamente el COVID-19. Los detalles los vamos a ver también en unos minutos. Y nos vamos a revisar los números del día, qué es lo que está ocurriendo con las bolsas a nivel internacional para el inicio de esta semana. Precisamente lo que ha ocurrido en China es uno de los temas que está moviendo en el ámbito político, por cierto, a los mercados por estas horas, generando algo de preocupación, sobre todo por los efectos que pueda tener este tipo de protestas desde el punto de vista político y con repercusiones, por supuesto, a nivel económico para el gigante asiático. Ya había mucho temor por estas medidas tan draconianas respecto a la pandemia y al intento por controlar esta con la estrategia de COVID-0. Bueno, veamos los números del día. Esto es lo que está ocurriendo en Europa, con caídas a esta hora de 0,64% en el índice que pondera varios indicadores bursátiles europeos. Londres, por otra parte, cayendo 0,37%. El Nikkei más temprano caía 0,43% en la bolsa de Japón y en Hong Kong se veía una caída fuerte también de 1,57% durante esta mañana. Como les contábamos,
uno de los temas que está generando preocupación entre los inversionistas, dicen medios especializados a nivel internacional, tiene que ver precisamente con estas protestas en desarrollo en China y con lo que está ocurriendo con el COVID-19 también. Este récord que les contábamos se ha registrado de contagios en ese país, va generando más preocupación. El gobierno va a mantener esta estrategia, la va a fortalecer con lo que eso significa desde el punto de vista económico, o podría venir un camino de algo de relajamiento, es lo que genera más dudas. En el IPSA, en tanto, el viernes la Bolsa de Comercio cerró con una caída del 0,46%, mientras que el precio del dólar, en una semana bien volátil de subidas y bajadas fuertes, terminó en 924 pesos y una escalada de más de 1,8% en el mercado local. Bien, 8,7. Vamos entonces a revisar lo que ha ocurrido este fin de semana en relación a la paralización de los camioneros. El gobierno finalmente logró llegar a un acuerdo durante este domingo con al menos 6 gremios que representan algunos sectores dentro de este atomizado mundo del transporte a nivel nacional. Ahí están imágenes precisamente de lo que ocurrió ayer, sentados en la mesa los representantes gremiales con el ministro del Interior, Manuel Monsalve, también el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz. Veíamos también a Juan Sutil, presidente de la CPC, que ha tenido también que jugar un rol como puente finalmente para poder satisfacer algunas de las demandas que han planteado los camioneros en las últimas jornadas de paralización. Bueno, este acuerdo es, como les decíamos, parcial, porque finalmente 2 gremios se mantienen todavía en paralización. Hablamos de Fuerza Norte y los camioneros del sur, 2 de entidades gremiales que dijeron que no estaban de acuerdo con lo que se había negociado y finalmente entonces mantuvieron su paralización. Quienes sí lo firmaron, entre otros, fue la CNTC, por ejemplo, Fede Quinta, que representa a los transportistas de la quinta región, además de otros 4 gremios, de manera entonces que ya dejan de lado la movilización que se había desarrollado hasta ahora. La propuesta que se ha firmado fundamentalmente contiene que el MEPCO va a continuar su vigencia mediante un reseteo de un límite establecido por ley. Se inyectan 1.500 millones de dólares más y eso va a permitir entonces estabilizar los precios al menos por los próximos 3 meses. También un proyecto de ley que busca mantener sin cambios el precio del diésel en un plazo de 120 días con un mecanismo transitorio, además de extender la vigencia del beneficio del reintegro parcial del impuesto específico al menos por un año, además de otras medidas que lo que buscan es generar también algunas modificaciones en la forma en la que se negocian los contratos por parte de los transportistas con los empresarios. Es otra demanda que se ha puesto sobre la mesa. Escuchemos reacciones primero desde el gobierno, el ministro del Interior, Manuel Monsalve, y también el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz. Las propuestas del gobierno han logrado un acuerdo amplio en el sector del transporte. Y quiero decirle a aquellos que todavía no llegan a acuerdo que se pueden sumar a este acuerdo, porque es un acuerdo que resuelve el problema de los camioneros, de los transportistas, también resuelve los problemas del país. No tiene sentido mantenerse el paro. Y por último quiero terminar diciendo que como aquí hay un acuerdo amplio y estamos dispuestos a escuchar a quienes todavía no llegan a acuerdo para que se sumen a este acuerdo, lo que sí no podemos aceptar son amenazas de bloqueos en las carreteras de Chile. El gobierno va a usar las herramientas que le da el Estado de Derecho y no puede permitir que haya bloqueo de las carreteras. Y si hay bloqueo de las carreteras, el gobierno va a actuar. El documento que hoy día estamos presentando y que hemos encontrado acuerdo con muchos de los gremios se hace cargo de los temas de seguridad en forma bien contundente. Vamos a tener puntos de descanso, protección de carabineros, sino que al mismo tiempo estamos identificando formas de poder dotar a distintas rutas de mayor señal de telecomunicaciones, de celular, de modo que la seguridad en la ruta sea lo más adecuada posible. Y en materia de valor de los combustibles, en materia de eso, más que valor de los combustibles, en materia de económica, ¿verdad?, de la estabilidad de las empresas, sean pequeñas o grandes, hemos trabajado por el lado de una estabilización de los precios de combustible, donde se está incorporando recursos importantes. Bien, esa era la visión entonces del gobierno. También se valoró el acuerdo por parte de aquellos gremios que efectivamente firmaron este documento con el Ejecutivo. Los invito a que escuchemos al presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, Iván Mateluna, refiriéndose precisamente al acuerdo alcanzado con el Ejecutivo. Cada uno debería hacerse responsable de lo que dice. Nosotros conversamos recién con el subsecretario de Interior, y lo que más le pedimos era que se sentara a conversar con la gente del norte. Él dice que tienen las puertas abiertas. Creemos firmemente que tampoco nosotros los vamos a abandonar.
este fue un acuerdo de nuestras bases. Nosotros estábamos negociando antes este tema, por lo tanto no lo hemos pasado a llevar a ellos con su petición. Y tratamos de hacer una alianza entre todos y la verdad es que eso nos llegó a buen puerto y es por eso que nosotros tomamos nuestra propia agenda y llegamos, conversamos con el gobierno y el resultado que dio el gobierno, nuestras bases a las cuales presentamos, dijeron que estaba bien. Bueno, ahí la visión de uno de los sectores, aquellos que llegaron al acuerdo, como planteaba precisamente Mateluna, las bases validaron este punto de acuerdo alcanzado con el Ejecutivo, pero existe un nivel de fragmentación bien alto también en el sector de los transportistas y reflejo de ello es lo que ha planteado el movimiento Fuerza del Norte, el movimiento de camioneros que dio origen precisamente a esta movilización y que rechazaba este acuerdo por el alcanzado precisamente por el gobierno con otros de los gremios. De hecho, planteaban que estaban dispuestos a seguir movilizados y a realizar un paro nacional si es que era así conveniente para sus intereses. Escuchemos a Cristian Sandoval, el representante de los camioneros del norte. Mire, que yo digo, nosotros, el norte y el sur, empezamos una movilización. Nosotros encontramos que es imprudente de parte de la CNTC colgarse a una movilización que nosotros prendimos. Entonces, yo encuentro injusto que en este momento el señor Mateluna, el señor Pérez y compañía vengan a dar por terminado una movilización que a ellos no les afecta. ¿La dieron por terminada? Ellos lo van a dar por terminado por lo que están votando. Bien, un tema para seguir entonces, ver qué es lo que ocurre con aquellas organizaciones que no han llegado a acuerdo todavía con el gobierno. Sigamos con otros temas, 8:13. Como les contábamos, este martes se conocen cifras de empleo a nivel nacional. El INE va a entregar el reporte, el boletín de empleo a nivel de trimestre agosto-octubre. Y va a ser bien relevante para saber si es que la estabilización en la creación de puestos de trabajo se mantiene o si efectivamente ya empieza a haber algún tipo de destrucción de puestos de trabajo en un momento en que sabemos la desaceleración económica ha ido golpeando fuerte este mercado laboral. En ese contexto van a ser bien relevantes los datos de mañana, pero también se cruza esto con un momento donde el comercio fundamentalmente se revitaliza de alguna manera por las fiestas de fin de año y ahí surgen algunas opciones importantes de puestos de trabajo fundamentalmente en el sector del comercio, pero a través de mecanismos que quizás son de corto plazo también, mecanismos part-time propios de esta época. Los detalles los vamos a revisar en la siguiente nota. Las decoraciones ya lo dicen y las vitrinas lo confirman. Estamos a un mes de Navidad y el comercio se prepara para la época más fuerte en ventas, contratando a personal de refuerzo. Más o menos hace 2 semanas hemos visto cómo día a día las ofertas en comercio han ido aumentando. Los cargos part-time, los cargos de apoyo para Navidad sobre todo. Por lo tanto, es súper atractivo para jóvenes que estén terminando su año escolar, que estén terminando sus estudios y que quieran tener un trabajo de temporada, por ejemplo. Son contrataciones que responden a una estacionalidad y que según trabajando.com alcanzan las 20.000 vacantes en comercio. Mismo factor que determina los empleos generados en la hotelería y el turismo, donde se ofrecen 3.000 puestos por ahora, o en el agro, donde Adeco tiene una vacancia de 2.000 plazas. Quienes tienen distintos picos de temporada según su producción, ¿ya? Hay mucho pic de temporada en el campo, también estamos apoyando a algunas empresas en el envase, todo lo que es el packaging de la fruta y de las semillas. Adeco estima que las rentas para estos puestos parten en 450.000 pesos y van subiendo en la medida que el cargo requiere más especialización. Por ejemplo, un reponedor full time puede ganar 500.000 pesos, un jornalero 630.000 y un operador de grúa 1.000.000 de pesos. Las rentas efectivamente han tenido un alza con respecto al año pasado. Muchas empresas han aplicado reajustes con el IPC o de acuerdo a la demanda que se ha estado buscando en el mercado. Y yo te diría que en todos estos rubros que estuvimos conversando, las rentas fluctúan entre los 500.000 pesos al 1.800.000, dependiendo por supuesto la complejidad del cargo. Y por supuesto las ofertas y vacantes actuales no responden solo a la temporada estival. De hecho, en trabajando.com hay más de 10.000 puestos para el área de comunicaciones e información, 11.000 en la industria manufacturera y otros 6.000 en salud. Sigue siendo algo menor a lo que había el año pasado, pero a su vez lo ocurrido en 2021 también fue extraordinario.
Las personas que estén buscando trabajo, más allá de su edad o su género o alguna condición que las diferencie, pueden buscar de igual forma. Sobre todo que vemos que cada vez las empresas están valorando más la diversidad y la presencia de personas distintas dentro de sus equipos. Varios organismos proyectan una recesión para el país el próximo año y por lo mismo el mercado laboral podría verse afectado. Cuando caen las vacantes, dicen los expertos, los primeros puestos que se destruyen son aquellos con mano de obra no calificada. El riesgo es que al no tener las oportunidades caigan en la informalidad. Y para evitarlo, el gobierno está trabajando en una serie de medidas que permitan precisamente fomentar el empleo formal. Al mismo tiempo, en el corto plazo, hemos decidido extender durante todo el 2023 el IFE laboral y el Protege, que son subsidios que buscan fortalecer la inserción de los grupos más rezagados como mujeres, jóvenes y adultos mayores en puestos de trabajo formales. Las estimaciones de los expertos dan cuenta que pese a la contracción económica proyectada para el próximo año, las contrataciones se mantendrían, aunque a un ritmo menor. 8:17, vamos a otro tema que me está generando preocupación, tiene que ver con las protestas que se están desarrollando en China y que tienen repercusiones también en los mercados financieros por la incertidumbre que generan. Masivas protestas se han generado durante este fin de semana a raíz fundamentalmente de las medidas tan estrictas que está aplicando el gobierno chino contra el COVID-19. No son nuevas, por cierto, pero en este fin de semana han cobrado estas manifestaciones otra dimensión por la cantidad de personas que salieron a las calles precisamente a protestar en contra del plan del gobierno para llegar al COVID-0. No queremos PCR, queremos libertad, era una de las consignas de los manifestantes en Beijing. Concentraciones también se desarrollaron en otras ciudades como Shanghái, por ejemplo, en Wuhan, que fue la ciudad donde comienza precisamente el COVID-19, la pandemia. Bueno, estas protestas han ido reforzándose. Ahí ustedes ven algunas imágenes de lo que ocurrió este fin de semana con sus mascarillas respectivas, con hojas en blanco también, acusando así la censura de parte del gobierno chino y dando a entender que cualquier mensaje podría ser censurado o castigado. Por eso entonces salieron con estas hojas en blanco. Queremos libertad, era uno de los gritos también, de acuerdo a los reportes de medios internacionales como el diario El País o la BBC. Y esto genera, como les decía, cierta incertidumbre también desde el punto de vista económico. De hecho, ha habido caídas importantes en las acciones, por ejemplo, en Hong Kong, superior al 1%, fundamentalmente por las repercusiones que esto puede tener. Estas manifestaciones y esta incertidumbre política pueden tener ahí en China. El precio del petróleo también ha caído con mucha fuerza. Hoy día se está cotizando en $73 por barril, su nivel más bajo desde diciembre pasado. De ahí entonces que esto vaya generando algunos problemas. De hecho, hace algunas jornadas atrás veíamos protestas también en la fábrica de Foxconn, que es un principal proveedor de insumos tecnológicos donde se fabrican algunos de los productos más importantes de Apple, entre otros puntos. Un tema entonces para seguir, sobre todo para ver cuánto más allá pueden continuar estas protestas que ustedes están viendo se han desarrollado en distintas ciudades de China. Bien, 8:20, momento de ir a una pausa, volvemos de inmediato, seguimos con más de Agenda Económica. Ya estamos de vuelta a 8:23 aquí en Agenda Económica para profundizar en las negociaciones que está llevando adelante el gobierno con los camioneros. Les contábamos que ya hubo un acuerdo con algunos de los gremios, otros siguen movilizados planteando demandas que son bien importantes, sobre todo desde el punto de vista del gasto fiscal. Conversamos de este tema y para eso estamos en contacto con Luis González, coordinador económico en energías de CLAPES UC. Gracias por el contacto, Luis. Hola Sebastián, muy buenos días, muchas gracias por el contacto. Luis, partamos hablando de los acuerdos que se alcanzaron efectivamente en esta negociación de parte del gobierno. Ya se había confirmado una inyección para poder estabilizar los precios por los próximos 90 días. ¿Qué implicancias tiene eso? El gobierno ha puesto harto énfasis, por ejemplo, en que este es un beneficio que no llega solo a los camioneros, sino a todos quienes ocupan el combustible. Sí, lo que estamos observando acá es un deterioro en cuanto a la estabilidad, digamos, del tratamiento de la política de los combustibles en términos fiscales. ¿Y por qué un deterioro? Porque si consideramos el impuesto específico a los combustibles, en el mejor de los escenarios tendríamos una recaudación de en torno a los $3,000 millones. Ajá.
Con solamente la inyección de los 1.500 millones de dólares que se han anunciado, ya llegamos a la cifra de 4.500 millones de dólares anuales en el techo, sí, ¿no es cierto?, de la operación del MEPCO. Y eso prácticamente es casi una PGU, por ejemplo, la pensión garantizada universal. Entonces, estamos viendo de que los recursos, primero, no son sostenibles, lo que se recauda no es igual a lo que se subsidia, y por lo tanto es una presión difícil fiscalmente. Ajá. ¿Es difícil de sostener en el tiempo? Así es, porque evidentemente lo que estamos resignando es tener un subsidio a los combustibles de forma permanente. Sí, sí. Luis, ahora, esto desde el punto de vista del momento fiscal en el que estamos, ¿es abordable para el gobierno? ¿Es abordable para el Estado? ¿Y crees tú, un mal precedente desde el punto de vista de las demandas que están planteando los camioneros? Evidentemente es un mal precedente y aquí la opinión es técnica. Y es un mal precedente porque lo que observamos es que el consumo de combustibles de entrada, especialmente en el diésel, ya tiene una diferencia bastante significativa con la gasolina. En la gasolina se recaudan 300 pesos por litro, aproximadamente 366 pesos por litro con la UTM de ahora de noviembre. Y en el caso del diésel, solamente 95 pesos por litro. En el programa de gobierno, el cual fue elegido, fue votado y fue la elección mayoritaria, se establecía que ese impuesto para ambos combustibles iban a llegar a los 400 pesos. Y hoy estamos completamente en la otra dirección. Entonces, evidentemente hay un deterioro en el manejo fiscal de este traspaso a los combustibles. Y por el lado ambiental y social, ni qué decir, porque por el lado ambiental, el diésel es justamente el que provoca mayores enfermedades respiratorias. Y por el lado social, entendemos de que hay necesidades, digamos que estos son costos de producción, pero también hay que poner todo en la balanza, ¿no es cierto? Hay exenciones que, por ejemplo, este paro llega justamente cuando se está por vencer, digamos, el reintegro del impuesto específico, que seguramente también va a ser ampliado. Entonces, me parece que ha sido una negociación bastante dadivosa. Yo entiendo el momento de presión económico, la fruta está por vencerse y el sello de exportación de país está en juego. Y en eso también el costo económico que no toman algunas partes como la agrupación de camioneros. Bueno, es muy interesante lo que plantea Luis porque de alguna manera este precedente con el acuerdo alcanzado va a determinar también la forma en la que se siga hacia adelante con los planes que tenía el gobierno en torno a los combustibles, ¿no? Cualquier decisión que haya planteado, como tú decías en su programa, hoy día quizás se queda condicionado. Va a ser más difícil a futuro poder abordar estos temas relacionados a los precios del combustible, a la vigencia y el alcance del impuesto específico, etcétera. ¿Va a ser más difícil a futuro cambios? Seguramente está condicionado. Este es un mal precedente que se genera, y no solamente con la agrupación de camioneros. El día de mañana puede aparecer otra agrupación, no sabemos qué vaya a pasar con los puertos. Hemos visto un incidente en San Antonio donde, por ejemplo, cruceros no han podido desabordar, y así los grupos de presión empiezan a tomar posiciones ante este mal precedente. Y lo otro es que me gustaría que con esta propuesta que tuvo el gobierno de fijar, digamos, el precio del diésel por 21 días, se mantenga el espíritu de que cuando también tiene que aumentar el impuesto, porque así es como funciona el MEPCO, también se traspase en el mismo periodo. Y lo otro, el mensaje es que solamente retardando en 21 días, digamos, las alzas hasta 15 pesos, ese es el acuerdo que se llegó hace 7 horas el domingo, lo que estamos haciendo es dilatar, digamos, este tiempo de alzas. Simplemente dilatar, pero esperemos que esto se vaya a mantener así y no solamente sean subsidios puros, sino que también haya recaudación. Luis, lo último, porque se nos va el tiempo. Los camioneros que todavía siguen paralizados están pidiendo una disminución del 15% en el precio de los combustibles, lo que asoma, ya lo ha dicho el gobierno, como algo fiscalmente imposible, pero es bueno insistir en el punto. ¿Es viable una disminución de ese tipo de 15% en el precio de los combustibles por un periodo determinado? ¿Qué costo fiscal tiene algo así? ¿Podrías contarnos más sobre eso? Claro que sí. Estamos hablando de 1,5 puntos del PIB. O sea, realmente es destinar todo el costo de oportunidad directo, porque el completo es todo lo que implica en la economía, pero el directo es prácticamente sacrificar la pensión garantizada universal,
la salud primaria, las transferencias directas, a la quema de combustible, que además tiene un efecto en salud. Entonces, económicamente no tiene ningún sentido. Y por lo tanto también el llamado, son situaciones difíciles, son momentos difíciles que todos estamos atravesando, pero ya con lo que ha hecho el gobierno me parece un buen punto intermedio. Ojalá que se respete en el tiempo para manejar la situación y llamar a deponer estas medidas de presión. Luis, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Hasta luego, muchas gracias. Buen día. 8:30, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto estamos con Fresia Soltov aquí en Noticias Express.